Les voy a invitar que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración para poner en manos de nuestro Dios su palabra, que sea Él hablando a los corazones de cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, en esta oportunidad por el gran privilegio que nos has dado de reunirnos una vez más, Señor, a aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú disponiendo los corazones de cada uno de nosotros, al igual que nuestra mente, Señor. Quita cualquier distracción, Padre, que pueda interferir en la palabra que esperamos recibir en esta oportunidad, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos presentes. También por aquellos, Señor, que por alguna razón u otra no pudieron estar con nosotros en esta oportunidad. Ayúdanos, Señor, a llevar a cabo una práctica de acuerdo al conocimiento, Señor, que nosotros encontramos en tu palabra. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden salir los niños, jóvenes, adolescentes a sus clases, hermanos, y nosotros nos vamos preparando para la palabra del día de hoy. Gloria a Dios. ¿Cómo está? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a aprender en esta oportunidad, hermanos, un tema referente, continuamos con la misma serie, conociendo al Dios de la Biblia. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a aprender acerca de la inmutabilidad de nuestro Dios. El tema de esta mañana, hermanos, es nuestro inmutable Dios. ¿Qué significa eso? Vamos a aprender en unos instantes. El primer caso, hermanos, de trastorno de personalidad múltiple fue registrado en el año 1584. No significa de que fue el primer caso, solamente significa de que fue el primer caso registrado, de acuerdo a lo que los documentos históricos nos presentan. Esta condición, hermanos, tiene que ver con un trastorno caracterizado por la presencia de dos o más personalidades distintas en una sola persona. Por allá, por los años 1950, en este país se hizo muy famoso el caso de una mujer llamada Shirley Mason. Su caso era tan severo, hermanos, que desarrolló 16 personalidades distintas. A veces su personalidad era la de una mujer enojada y violenta. Luego de repente era una niña temerosa. De repente se presentaba como una mujer atractiva de un origen francés. E incluso, como lo presentan los documentos, hermanos, de vez en cuando se presentaba con unas personalidades masculinas. Todo esto, hermanos, como ya lo mencioné, tiene que ver con enfermedades mentales. Y aunque no lo expresamos como tal, hermanos, muchas veces pensamos que nuestro Dios tiene una condición similar. De vez en cuando, hermanos, podemos pensar que nuestro Dios es el Dios más amoroso del mundo, pero en un instante se convierte en el peor ogro. En veces pensamos que nuestro Dios, hermanos, es un padre alcahuete, al cual incluso puede esconder ciertas acciones que nosotros llevamos a cabo, y de un momento podemos pensar que ahora es el juez justo, que la palabra de Dios nos enseña. Todo ese entendimiento, hermanos, es un entendimiento equivocado, y la razón principal por la cual llegamos a tales conclusiones, hermanos, es porque no conocemos la inmutabilidad de nuestro Dios. ¿Qué significa la inmutabilidad de nuestro Dios? La inmutabilidad de Dios significa, hermanos, que Él no cambia en lo absoluto, ni para bien ni para mal. Si Dios pudiese cambiar para bien, significaría que tiene carencias en su persona. Si cambiara para mal, significa que Dios no es perfecto. Al no conocer este atributo de nuestro Dios, muchas veces almacenamos en nuestros corazones, hermanos, pensamientos equivocados de quién es Dios, y como no le conocemos, la manera en que nosotros nos relacionamos para con Él es de acuerdo a ese entendimiento equivocado. El propósito principal de toda esta serie, hermanos, es conocerle tal como la palabra de Dios le revela, para que la relación que nosotros tenemos para con Él sea de acuerdo a ese conocimiento. En toda la palabra de Dios, hermanos, podemos ver la gran lista de atributos, hermanos, en una división
principalmente lo que se le conoce en la teología como los atributos comunicables y los atributos incomunicables. La única diferencia de la lista de atributos, hermanos, es que los atributos incomunicables son atributos, hermanos, que están reservados solamente para Dios. Su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia son atributos que ningún otro ser posee, sino solamente nuestro Dios. En este caso, la inmutabilidad, hermanos, es un atributo incomunicable en el sentido de que solamente Dios es inmutable. Al nosotros conocer, hermanos, la inmutabilidad de Dios nos va a ayudar a que tengamos una confianza verdaderamente en Él. Porque como Dios es inmutable, Dios no puede cambiar de pensar, eso nos va a dar un entendimiento más pleno, hermanos, acerca de la misma fidelidad de Dios. Porque yo no sé si usted sabía, hermano, hermana, que en la palabra de Dios nos encontramos una enorme lista de promesas por parte de Dios. Y como Dios es inmutable, hermanos, Dios no puede cambiar. No es como si Dios estaba contento cuando hizo las promesas, pero de repente ya se enojó y ya esas promesas quedaron anuladas. Para nada. Eso es completamente contrario, hermanos, al carácter de nuestro Dios, y al entender su inmutabilidad, hermanos, espero que cada uno de nosotros podamos tener la confianza que Dios espera que nosotros tengamos para con Él. En un ámbito general, hermanos, nosotros desconfiamos de nosotros mismos y de las personas que nos rodean. Y hay razones específicas por el cual. Muchas veces nosotros, hermanos, dejamos de confiar en ciertas personas porque nos quedaron mal. Posiblemente nos hicieron una promesa que no cumplieron. Posiblemente la persona con la cual llegamos a tener una cercanía cambió de pensar. Y como cambió de pensar, ahora ya no es de nuestro agrado. Incluso la cercanía que nosotros llegamos algún día a tener con esa persona ya no es la misma, porque o esa persona cambió o yo cambié. Gracias, hermano. Entonces, por estas razones, hermanos, nosotros desconfiamos de la gente que nos rodea. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, alguien, familiar, hermano, sea quien sea, no te ha defraudado o te ha hecho una mala jugada? ¿Cuántos hijos, hermanos, dejan de confiar en sus padres porque los padres les hicieron promesas que al último no cumplieron? ¿Cuántas personas, hermanos, hablando en la comunidad general del cristianismo, desconfía de la iglesia por ministros que abusaron de la confianza de la grey de nuestro Señor Jesucristo? Se puede decir, hermanos, que las cifras son extremadamente grandes. ¿Y por qué? Porque como hombres, como seres humanos, cambiamos, hermanos. Y cuando nosotros cambiamos de pensar, cambiamos de acción, y a consecuencia de eso, hermanos, no podemos confiar o depositar nuestra confianza plenamente en absolutamente ninguna persona. Pero al entender que nuestro Dios es inmutable, hermanos, llegamos a la conclusión de que el único en quien podemos confiar sin reserva alguna, hermanos, es nuestro Dios. Porque en la naturaleza de Dios, Dios no puede cambiar, pero tampoco Dios no puede mentir. Él es inmutable, Él no cambia, hermanos. Las circunstancias que rodean no alteran para nada el carácter y quién es Dios. Nosotros cambiamos bastante dependiendo lo que esté pasando a nuestro alrededor. Vemos las noticias de lo que está pasando con la economía, no solamente en este país, sino en el mundo entero, y mucha gente pasan de un estado de contentamiento a un estado de preocupación y de temor. ¿Por qué? Porque nosotros sí somos propensos a cambiar de acuerdo a todo lo que nos rodea, pero nuestro Dios, hermanos, no cambia. Dios, hermanos, nunca se desvía de su verdad, su voluntad o su palabra. Y esta parte, hermanos, la fidelidad de Dios, hermanos, no depende de nuestro comportamiento. La palabra de Dios nos enseña, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, acompáñenme para allá, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Y por qué permanece fiel? Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué significa que Él no puede negarse a sí mismo? Les leo el versículo 13 en la traducción lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe sus promesas.
Dios jamás rompe sus promesas porque Él no puede cambiar, porque Él es inmutable. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, no importa qué es lo que nuestros ojos estén viendo, eso no cambia la fidelidad y la inmutabilidad de Dios para con nosotros. Simplemente es imposible que Dios cambie de pensar, es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios diga algo y a consecuencia de nosotros se retracte de lo que Él dijo. Hay innumerables versículos, hermanos, en toda la palabra que nos hablan acerca de la inmutabilidad de Dios, pero en esta oportunidad quiero que nos enfoquemos en Hebreos capítulo 6 y vamos a leer del versículo 13 en adelante, pues en este conjunto de versículos, hermanos, podemos ver más información referente a la inmutabilidad de Dios, que espero, hermanos, y nosotros podamos conocer acerca de este atributo, pues muchas veces la carencia de confianza, nuestra falta de fe es porque no conocemos quién es Dios, pero en este caso específicamente no conocemos la inmutabilidad de nuestro Dios. No perdamos Hebreos 6:3, hermanos, porque a lo largo de esta enseñanza vamos a estar regresando, pero leamos de una manera breve, hermanos, del versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, como dice, hermanos, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ayúdame a leer versículo 18, como dice: para que por dos cosas inmutables, es decir, no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta. A consecuencia de eso, dice la palabra, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En la vida de Abraham, hermanos, nosotros podemos ver este atributo por parte de nuestro Dios reflejado de una manera repetida a través de la misma fidelidad. Dios hizo promesas para Abraham y esas promesas se cumplieron al pie de la letra, porque Dios no cambia, Dios no miente. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Y en la palabra de Dios, hermanos, podemos ver para el pueblo judío, era común en aquel entonces, hermanos, que cuando una persona decía que iba a hacer algo, comúnmente se sellaba la palabra de esa persona a través de un juramento. Y ese juramento debía de hacerse en nombre de un poder mayor a la misma persona. Para todo el pueblo judío, ese poder más alto era el de Dios mismo. Y es por eso que podemos ver de una manera repetida que cuando hacían este tipo de juramentos, lo hacían por ese poder supremo, por Dios mismo. En el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 23, no perdamos Hebreos, hermanos, pero aquí podemos ver un ejemplo de esto. Dice la palabra de Dios, Génesis 21, 23, ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has morado. Versículo 24, y respondió Abraham, yo juraré. Si alguien hacía tal juramento, hermanos, era responsable delante del nombre por el cual juró de cumplir esa promesa. Nosotros de antemano sabemos, hermanos, que nosotros no debemos de jurar. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Pero de antemano sabemos que una de las razones principales porque no confiamos del sí o del no de la gente que nos rodea es porque la gente cambia. Y como la gente cambia, sabemos, bueno, me dijo que sí, pero la verdad yo no sé, es que el hermano ya mañana va a cambiar de pensar. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos.
Nosotros no debemos de jurar, nuestra palabra debe ser, si decimos sí, sí, si decimos no, debe ser un rotundo no. Pero aquí podemos ver, regresemos a Hebreos, que no habiendo una potencia mayor, no habiendo una fuerza mayor, pues Dios está por encima de todo, dice la palabra de Dios que Él juró por sí mismo. Dice el versículo 13 de Hebreos 6, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa que le había hecho. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Dios hasta cierto punto ve la incredulidad en los hombres, ve la débil fe que ellos tenían, y Dios se baja al nivel de la humanidad y hace un juramento, pero no habiendo un nombre mayor por el cual jurar, dice la palabra de Dios que juró por sí mismo, y la promesa es diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. En todo el libro de Génesis nosotros podemos ver, hermanos, la gran lista de promesas que Dios le hizo, la primordial siendo precisamente esta: te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Pero cuando nosotros vemos ese tipo de promesas en el contexto en el cual se encontraba Abraham, hermanos, se puede decir que al entendimiento humano y al nivel humano, Abraham tenía más que suficientes razones para dudar de la promesa, hablando en un ámbito humano. ¿Por qué? Porque todo lo tenía en su contra. Y lo que Dios estaba pidiendo de Abraham, hermanos, no era cualquier cosa. Dios le pidió a Abraham que se apartara de su familia, de su parentela, que dejara su tierra y que se fuera a Canaán, una tierra que él no conocía, ni siquiera sabía dónde se encontraba. ¿Pero por qué confió Abraham? ¿Por qué hizo caso a la promesa Abraham? Porque Dios había tratado de una manera tan personal a Abraham, que Abraham sabía perfectamente, hermanos, que Dios iba a cumplir cada una de sus promesas. Y nosotros muchas veces, hermanos, no confiamos en ciertas promesas que están tan claras en la palabra de nuestro Dios, porque no conocemos su inmutabilidad. Creemos que Dios, si está contento, sí va a cumplir su promesa, pero cuidado, porque si Dios se enoja, va a romper su promesa. Pero eso no es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Hablamos ya de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Sabemos que Abraham, hermanos, no sabía hacia dónde se dirigía. En el mismo libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fuera de la palabra de Dios, hermanos, Abraham no tenía absolutamente ninguna garantía de que él iba a llegar a la tierra que Dios le había mandado. Y al ver las instrucciones por parte de Dios, hermanos, podemos ver de que Dios le pide: deja tu tierra, deja tu hogar, deja tu parentela. Abraham tiene que dejar, hermanos, una seguridad y estabilidad presente por una incertidumbre futura. Abraham verdaderamente, hermanos, no sabía qué es lo que le esperaba. Pero Abraham confió, Abraham actuó. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios no cambia y que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y podemos ver, hermanos, a lo largo de la vida de Abraham la lista de estas promesas, principalmente esta. Y esta promesa, hermanos, lleva a cabo su cumplimiento hasta el día de hoy. ¿Y a qué me refiero con que lleva a cabo su cumplimiento hasta el día de hoy? Queridos hermanos, si tú eres parte del reino, tú eres parte de esa promesa. Contrario a lo que mucha gente piensa, que esta descendencia está hablando solamente de sangre, de aquella linaje carnal de Abraham, la palabra de Dios nos enseña claramente, hermanos, en Gálatas capítulo 3, versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En otras palabras, la promesa que Dios le hizo a Abraham en el Génesis, hermanos, se cumplió en aquel entonces, pero la promesa era tan grande, dice la palabra de Dios, que él iba a bendecir, iba a engrandecer su nombre, y grande iba a ser su descendencia, que hasta el día de hoy se continúa cumpliendo. Y se continuará cumpliendo, hermanos, hasta que Cristo venga por su iglesia. Pero querido hermano, hermana, si nosotros hemos creído, nosotros somos parte de esa misma promesa, porque la palabra de Dios dice: los que son de fe, es decir, los que han nacido de nuevo, estos son hijos de Abraham. Dios cumplió su promesa para con Abraham, porque Dios no puede cambiar. Dios no puede mentir. Lo que Dios promete, Dios lo cumple.
Y podemos ver, hermanos, de la misma forma, a consecuencia de la débil fe de la humanidad, de que Dios lleva a cabo ciertas prácticas para que la gente pudiera tener una verdadera confianza. La parte que nos separa a nosotros de los hermanos nuestros de aquel entonces es, debemos de reconocer, hermanos, ellos no tenían lo que nosotros tenemos. Ellos no tenían la palabra de Dios. Incluso los apóstoles, ellos no tenían la revelación entera. Nosotros ya la tenemos. Y a consecuencia de que ellos no la tenían, podemos ver cómo Dios obró de maneras peculiares en ciertas ocasiones para que el pueblo de Dios, aquellos hombres que Dios llamó, pudieran tener esa verdadera confianza. Y una de las prácticas antiguas, hermanos, cuando una persona hacía una promesa o un pacto, es de que lo que hacían para sellar ese pacto, aquí nosotros nos saludamos, pero en aquel entonces, hermanos, cuando se hacía un pacto entre dos personas, la manera en que sellaban ese pacto es que traían un grupo de animales, los cortaban a la mitad, ponían la mitad de los animales en un lado y la otra mitad en el otro lado. Las dos personas que formaban ese pacto caminaban por el medio de los animales. De una manera simbólica, lo que estaban diciendo, que terminemos como estos animales si yo no cumplo la parte que a mí me corresponde de este pacto. Y podemos ver, hermanos, cómo Dios, para tratar con este mismo pacto, hace algo similar para con Abraham, pero podemos ver un detalle importante, hermanos, que se apega directamente a la inmutabilidad de Dios. Acompáñeme al libro de Génesis, capítulo 15, versículo 9 en adelante. Porque como ese pacto que les acabo de describir, hermanos, Dios hace un pacto con Abraham. Dios le hizo una promesa y podemos ver aquí un pacto. En Génesis capítulo 15, versículo 9 dice, y le dijo, está hablando Dios para con Abraham, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Versículo 10, y tomó él todo esto, ¿y qué los hizo? Los partió por la mitad, puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. ¿Cuál es la parte diferente de este pacto que Dios hizo? Pasemos al versículo 17 del mismo capítulo. Dice la palabra de Dios, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeado y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí, hermanos, en este pacto podemos ver de que conforme a la tradición no había dos personas. Normalmente eran las dos personas que formaban el pacto. Si una persona lo rompía, vamos a terminar como estos animales. Pero el pacto que Dios hace para con Abraham, la palabra de Dios claramente dice, Abraham no caminó por el medio de este pacto. El único que estaba, dice, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esa antorcha de fuego era Dios mismo. En otras palabras, la promesa que yo te estoy haciendo, Abraham, el pacto que yo estoy haciendo no depende de si tú me vas a ser fiel o no. Dios lo cumplió y podemos tener la seguridad, hermanos, de que Dios de la misma forma va a cumplir la gran lista de promesas que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Como Dios es inmutable, Él no depende, en este caso, de un agente externo, sino que Dios es el que cumple porque Él fue el que prometió. Y cuando entendemos esto, hermanos, ahora podemos tener un entendimiento más amplio de lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 6. Regresemos ahora al versículo 16. Dice la palabra de Dios, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia. Para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables. ¿Cuáles son las 2 cosas inmutables en este contexto? Sus promesas y sus juramentos. Queridos hermanos, Dios no puede cambiar ni alterar las promesas que Él ya nos dio.
porque eso es completamente contrario al carácter de mismo Dios. Y como Dios no lo puede hacer, hermanos, nosotros, cada uno de nosotros podemos estar seguros, hermanos, de que Dios va a cumplir lo que Él prometió. Y no depende, hermanos, aquellas promesas que nosotros encontramos en la palabra de Dios que no son condicionales, no depende, hermanos, de que la situación sea favorable, no depende de lo que nosotros estamos viendo en el tiempo presente. Tenlo por seguro que Dios va a cumplir cada una de sus promesas, pues Dios no miente, hermanos. Nosotros se puede decir que podemos contar las personas que nos han quedado mal o las personas a las que nosotros les hemos quedado mal. Porque ciertas veces incluso, hermanos, hacemos promesas de cosas que están completamente fuera de nuestro control. Y es por eso que nosotros desconfiamos de la gente. ¿Podemos estar seguros en Dios? Claro que sí, porque para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. No debemos preguntarnos nosotros, hermanos, si Dios va a cambiar los planes ya revelados aquí en su Escritura. Nuestra esperanza, hermanos, en lo que Dios ha hecho, lo que Dios va a hacer y lo que Dios está haciendo, debe de ser una esperanza segura e inconmovible. Y como dice la palabra de Dios, usa el ejemplo, hermanos, de un ancla. Y da la idea, hermanos, un barco que está en el mar, está con la ancla y no importa la tormenta que esté pasando, el barco se mantiene firme. ¿Y quién es esa ancla para nosotros? Cristo mismo, hermanos. Nuestra confianza, nuestra esperanza, hermanos, no está en lo que nosotros hacemos. Está en Cristo mismo y que lo que Cristo prometió, Cristo lo cumple porque Dios no miente. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y en la palabra de Dios, hermanos, podemos ver cómo la fidelidad de Dios está entretejida en su mismo carácter que es inmutable. Dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Dios no cambia, hermano. Muchas veces nosotros dudamos de Dios porque sí pensamos que Dios cambió. Pensamos que ya de repente Dios ya dejó una personalidad, adoptó otra y ahora ya está obrando de una manera diferente. Dios no cambia. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios no hay cambio, hermanos. El simple pensamiento del cambio, hermanos, es completamente contrario a la naturaleza de nuestro Dios. Porque el cambio, hermanos, tiene dos propósitos. El cambio o es para bien o es para mal. ¿Cuántas veces nuestras esposas nos dicen, tienes que cambiar esto? ¿Por qué? Porque hay una carencia. Ciertas veces tenemos que cambiar ciertas prácticas que llevamos a cabo porque no se están haciendo de la mejor manera. Hermanos, tenemos que cambiar esto. Pero todo lo que se cambia, hermanos, o es para mejorar o es para empeorar. Arthur Pink comenta al respecto. Dios no puede cambiar para mejorar porque Él ya es perfecto. Y al ser perfecto, no puede cambiar para peor. Totalmente incapaz de que algo fuera de sí mismo lo afecte, es imposible que experimente mejoría o deterioro. Él es perpetuamente el mismo. Todos los cambios, hermanos, o son para bien o son para mal. Y si nosotros decimos que Dios cambia, entonces estamos diciendo, bueno, pues Dios estaba 98% perfecto, pero le faltaban estas áreas. Qué bueno que Dios ya cambió. Dios ya es perfecto y como Dios es perfecto, Él no cambia. Tampoco puede cambiar para mal porque Dios es perfecto. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Al salmista le dijo, tú pensabas que yo era como tú. Y muchas veces, hermanos, queremos extender el pensamiento, el significado de que somos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Señor y pensamos que Dios piensa como nosotros, que Dios actúa como nosotros, pero qué equivocados estamos si es que pensamos de tal manera. En ese ámbito, hermanos, no somos para nada como nuestro Dios. Nuestro Dios es único.
Y como Dios no cambia ni para bien para mal o para mal, Él es perpetuamente el mismo, podemos entender, hermanos, las palabras que nuestro Dios le dijo a Moisés cuando es enviado y que Moisés le dice, si el pueblo me pregunta quién me envió, ¿qué les debo de responder? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Éxodo 3:14, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios no cambia, Dios es el que es. Y nosotros tenemos que conocerlo tal como la palabra de Dios lo ha revelado. Ahora, este pensamiento, el arrepentimiento, hermanos, sabemos qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de pensar. Cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente delante de Dios por algo que hemos estado practicando, significa de que confesamos nuestros pecados, pero ahora hay un cambio de pensamiento. Ya ahora nos apartamos de lo cual nos estamos arrepintiendo. Esa es la aplicación principal del arrepentimiento. Por lo cual, hermanos, si tú piensas que te has arrepentido, pero no hay un cambio de pensar, no hay un arrepentimiento en tu vida. Pero ahora puede surgir la siguiente pregunta. Sabemos que el arrepentimiento, hermanos, es un tipo de cambio, es un cambio de pensar. Si el arrepentimiento es un tipo de cambio de pensar y Dios no cambia, ¿cómo es posible que Dios se arrepienta? Qué buena pregunta, hermanos. Muchas veces nos podemos hacer esa pregunta al ver versículos en la palabra que posiblemente nos están presentando que Dios sí cambia o que Dios se arrepiente. Por ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 6, conocemos qué es lo que pasó justamente antes del diluvio. Pero claramente dice Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Conocemos la historia de Jonás, que fue lo que pasó cuando Dios envía a Jonás a que predique arrepentimiento a Nínive. Jonás no queriendo, pero después lo hace. ¿Y qué fue lo que pasó con los habitantes de Nínive? Se arrepienten. Y dice la palabra de Dios en Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Estos y algunos otros versículos nos pueden dar la idea más o menos de que Dios verdaderamente no es inmutable y que Dios sí cambia. Unos podrían decir, ahí está claramente, hermanos, podemos ver de que Dios se arrepintió y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de pensar. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, y esto ya se mencionó en algunos de los atributos previos, es de que nuestro Dios, hermanos, es espíritu. Nuestro Dios es espíritu. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Y como nuestro Dios es espíritu, hermanos, es muy diferente a nosotros. Pero nuestro Dios en su infinita sabiduría se ha revelado de una manera que nosotros le podamos entender. Y como tal, hermanos, en la Escritura podemos ver que a ese Dios espíritu se le presenta como si tuviera miembros del cuerpo humano. Podemos ver que se habla de los ojos de Dios, los oídos de Dios, las manos de Dios, el brazo de Dios, pero esto solamente es una manera figurada de hablar las cosas. A esto se le conoce como antropomorfismo. Dios no tiene ojos, hermanos. Dios no tiene brazos, Dios no tiene pies, Dios es espíritu. Esas cosas son cosas que le pertenecen al cuerpo humano mortal. Dios no es como nosotros. Ahora, de la misma forma, hermanos, no solamente en las partes del cuerpo, sino que en la palabra de Dios se le presenta de la misma manera con los sentimientos. Pero queridos hermanos, cuando la palabra de Dios habla del enojo de Dios, la tristeza de Dios, la alegría de Dios, no tiene para nada que ver con los sentimientos que nosotros como seres humanos mortales experimentamos. Lo único que nosotros encontramos, hermanos, es para que nosotros podamos tener una pizca de conocimiento de nuestra relación para con Dios. Pero, hermano, Dios no se enoja como nosotros nos enojamos. Dios no se entristece como nosotros nos enojamos. Dios no se arrepiente como nosotros nos arrepentimos. La razón principal por la cual nosotros nos arrepentimos, hermanos, es porque hacemos algo y en un tiempo futuro vemos que los frutos de esa acción no fueron del todo favorables. Y entonces nos arrepentimos. Me arrepiento por haber dicho esto. Pero queridos hermanos, Dios lo conoce todo. Y el pensamiento de decir que Dios se arrepiente es como si Dios no conociese lo que fuese a pasar en un futuro y lo tomó por sorpresa. Queridos hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía perfectamente y trazó su plan de tal manera de que todo lo que nosotros podemos ver, no se le ha salido nada de las manos de nuestro Dios.
el pecado en el huerto del Edén, el diluvio, Sodoma y Gomorra, lo que está por venir, hermanos, nada, absolutamente nada se ha salido de las manos de nuestro Dios. La prédica de la semana pasada, Dios es soberano. Pero al no entender esto, hermanos, pensamos que Dios sí es como nosotros. Entonces, en cuanto a los sentimientos humanos atribuidos a Dios, es una palabra muy similar, pero a esto se le conoce como antropopatismo. Y esto tiene que ver con atribuirle, hermanos, nuestros sentimientos humanos a Dios. Pero una vez más, hermano, hermana, Dios no se pone contento como nosotros. Dios no se enoja como nosotros. Cuando la palabra de Dios habla de que Dios es celoso, hermanos, no tiene nada que ver con los celos enfermizos que muchas veces la gente experimenta. Nada que ver con eso, hermanos. Nuestro Dios es completamente separado de ese tipo de sentimientos o acciones que nosotros llevamos a cabo. Ahora, el hecho de que Dios no cambia no significa que su creación no cambie. Lo vuelvo a repetir. El hecho de que Dios no cambia, hermanos, no significa que su creación no cambia. En el libro de Génesis, en el libro de Jonás, los versículos que acabamos de leer, claramente vemos, Dios no cambió, el pueblo de Nínive sí. En el libro de Génesis, Dios no cambió, la humanidad sí. Pero vemos este tipo de palabras, hermanos, para que nos muestren hasta cierto punto el sentir de Dios al ver el comportamiento de su creación. Pero no es un arrepentimiento como el que nosotros experimentamos, pues decir tal cosa, es decir, a Dios le tomó por sorpresa lo que hicieron los de Nínive. A Dios le tomó por sorpresa lo que hicieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero Dios, hermanos, no cambia. El comentarista Luis Berkhoff explica lo siguiente: hay un cambio alrededor de Dios. Cambió las relaciones de los hombres con Él, pero no cambió su ser, sus atributos, sus propósitos, sus motivos de acción o promesas. Si las Escrituras hablan de su arrepentimiento, de cambiar de sus intenciones y de alterar su relación con los pecadores cuando se arrepienten, debemos recordar que es una manera de hablar antropomórfica. En realidad el cambio no está en Dios, sino en el hombre y en las relaciones del hombre para con Dios. Y de una manera general, hermanos, podemos ver que todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la creación, sí cambia. Es por eso que este atributo de la inmutabilidad, hermanos, es un atributo incomunicable, porque el único que lo posee es Dios. Pero todo lo que tiene que ver con la creación de Dios, hermanos, cambia. Los cielos que nosotros podemos ver hoy en día cambian. De hecho, hermanos, la palabra nos enseña en el libro de Apocalipsis los cambios drásticos que vienen para los cielos. La tierra cambia, hermanos, cada vez esta tierra está más enferma. Y lo podemos ver, hermanos, en absolutamente todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Las ciudades cambian. ¿Cuántos recuerdan, hermanos, el Denver del 2005-2006? Un Denver muy diferente al Denver que está hoy en día. Posiblemente algunos se acuerden incluso del Denver del 60, 50, 40, yo no sé. Pero las ciudades cambian. Los seres humanos, hermanos, cambiamos. Cada uno de nosotros, hermanos, cambiamos. Se dice, no sé qué tan cierto sea, en mi vida hay ciertas áreas que tiene sentido, pero se cree, hermanos, que aproximadamente cada 5 o 6 años nosotros como seres humanos cambiamos de gustos en ciertas áreas de nuestra vida. Ya sea música, sea comida, forma de vestir, sea lo que sea. Pero nosotros como creación de Dios, hermanos, cambiamos en diferentes etapas de nuestra vida. Y muchas veces al nosotros ver la manera en que nosotros cambiamos, al ver cómo la gente que nos rodea cambia, creemos que Dios es igual. Y a algo que Dios nos dijo no, decimos, bueno, le voy a preguntar de aquí a 5 años porque posiblemente ya cambió de pensar. Como muchos papás que le dicen a sus hijos, pregúntame mañana a ver qué. ¿Por qué? Porque va a cambiar de ese día al día siguiente, porque como seres humanos cambiamos. Hermanos, nuestra confianza a Dios, nuestra fidelidad a Dios, nuestro amor a Dios cambia. No debería, pero cambia. Y lo podemos ver incluso revelado, hermanos, en aquellos hombres que la palabra de Dios menciona como hombres conforme al corazón de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 27, versículo 1, hablando de David. Vean la forma en que se expresa David, hermanos. Dice la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 27, versículo 1.
al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Uno podría decir, ay David, qué negativo, confía en Dios. Vean la manera en que se está expresando el salmista David, hermanos. Pero ahora vayamos a 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 3. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 3, nos encontramos con el mismo David, pero ahora vean de la manera en que él se expresa. Él dice, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. ¿Es el mismo David? Claro que es el mismo David. Pero él cambió en su sentir. En 1 de Samuel capítulo 27, él tenía temor en su corazón. Sabía que Saúl lo quería matar, entonces él dice, mejor me va a hacer que yo me fugue a la tierra de los filisteos para que no me vaya a matar este hombre. Pero cuando llegamos a 2 de Samuel 22:3, él está diciendo, Dios mío, tú eres mi fortaleza, en ti confiaré, eres mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Y nosotros así nos comportamos muchas veces. Una semana, gracias Dios, porque yo confío que tú tienes el control. Y la siguiente semana, Dios, pero ¿qué te pasó aquí? ¿Qué estás haciendo, Dios? ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos, hermanos. Y hasta cierto punto es algo con lo cual vamos a estar batallando hasta que nos presentemos delante de Dios. Ahora pregunta, hermanos, ¿cambió Dios de 1 de Samuel 27 a 2 de Samuel capítulo 22? Era el mismo Dios, mismo carácter, mismos atributos. ¿Quién fue el que cambió? Fue David el que cambió. Al igual que cada uno de nosotros. Pero lo que tenemos que notar aquí, hermanos, es que David en ambas ocasiones está orando al mismo Dios inmutable. Dios no cambió, David sí. Sus sentimientos también cambiaron, pero Dios no cambió. Ahora, a un nivel personal, hermanos, ¿qué significa la inmutabilidad de Dios para conmigo? ¿Qué significa, hermanos, que Dios no cambia para nosotros? Si verdaderamente entendemos la inmutabilidad de Dios, hermanos, debería de significar consuelo, paz y confianza. Porque Dios cumple cada una de sus promesas. Y muchas veces, hermanos, ese consuelo, esa paz y esa confianza no está presente en nosotros porque pensamos que Dios ya cambió de pensar. Y como Dios ya cambió de pensar, posiblemente ahora ya no va a cumplir lo que prometió. Cuando nosotros conocemos al Dios inmutable revelado en la Escritura, vamos a aprender a tener una verdadera paz, confianza y consuelo. No importa lo que esté pasando. Porque tenlo por seguro, hermano, la situación favorable en la que te encuentres hoy en día posiblemente no esté presente el día de mañana. Por el otro lado, posiblemente estés pasando por una situación que no sea de nada favorable. Esa situación no se va a quedar su estancia no es permanente. Posiblemente Dios te va a librar de aquí a la siguiente semana. La situación cambia, claro que sí. ¿Tú vas a cambiar al atravesar esa circunstancia? Posiblemente. Uno de los propósitos principales por el cual Dios pasó al pueblo por el desierto y por el cual Dios nos pasa a nosotros es porque Dios quiere cambiar a cada uno de nosotros. Y nosotros sí necesitamos cambio, hermanos. ¿Por qué? Porque hay una gran lista de imperfecciones en cada uno de nosotros. Y es necesario que el alfarero haga con ese barro como a él le plazca. Dios tiene la capacidad de hacer eso con cada uno de nosotros. Nosotros cambiamos, las circunstancias alrededor de nosotros cambian, pero Dios no cambia. Dios es el mismo, hermanos. Dios permanece fiel a cada una de sus promesas. Y en la palabra de Dios nos encontramos con una gran lista de promesas, algunas de ellas condicionales en el sentido de que Dios espera de que su pueblo no se quede con los brazos cruzados, sino que lleve a cabo la acción que le corresponde a esa persona. Por ejemplo, la promesa de perdón de pecados está disponible para todos. ¿Se activa automáticamente? Claro que no. Dios espera arrepentimiento por parte de nosotros. Si yo pongo la parte que me corresponde a mí, no debo de tener la menor duda de que Dios me vaya a perdonar o no. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. De la misma forma nos encontramos, hermanos, una gran lista de promesas para todos aquellos que le pertenecen. Querido hermano, hermana, si nosotros somos parte de la familia de la fe, si nosotros hemos nacido de nuevo, estas promesas son para nosotros y no dependen, hermano, hermana, de cómo te sientas tú el día de hoy.
No importa de que la situación sea favorable, estés atravesando un problema o no, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y vean lo que Dios prometió para los suyos en Isaías capítulo 54, versículo 10. Porque en este ejemplo podemos ver cómo Dios promete a los suyos estabilidad y misericordia. Dice el versículo 10 de Isaías 54, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Dios prometió, hermano, tener misericordia de ti todos los días, y Dios no es hombre para mentir. Cuando tú creas, hermano, hermana, que te estás cayendo de la misericordia de Dios, ataque ese pensamiento y abrázate de las promesas de Dios. Haz esa incredulidad a un lado y verdaderamente esforcémonos por conocer a Dios como Él verdaderamente se ha revelado en su palabra. Dios prometió, hermanos, para todos aquellos que le pertenecen, en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Dios, es que el problema que estoy pasando, se me hace que ya me olvidaste, Dios. ¿Quién cambió? Dios. Dios está presente, hermano, tenlo por seguro. No importa lo que tú estés pasando, Dios está presente. El que está cambiando eres tú. Te estás volviendo más incrédulo. Porque no importa lo que pase, Dios está con nosotros, hermanos. El problema, hermanos, es que muchas veces atribuimos las dificultades de nuestro caminar a que Dios ya se apartó. Pero si ese fuese el caso, hermanos, Dios jamás estuvo con los apóstoles. Si ese pensamiento fuera cierto, Dios jamás estuvo con los apóstoles. Porque Dios no les prometió que los iba a librar de los peligros de este mundo. Todo lo contrario, les dijo: cuando reciban el Espíritu Santo me van a hacer mártires. ¿Estuvo Dios con ellos? Claro que sí. Dios les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya entonces vendrá el Consolador. El mismo Consolador que está con nosotros, hermanos, todos los días de nuestra vida. No importa lo que estés atravesando, no importa qué tan grande pienses que sea el problema, no importa cuántas personas te han defraudado, no importa cuántas personas te han apuñalado por la espalda, Dios está a tu lado, hermano. Y Dios es fiel. Dele ese aplauso fuerte a nuestro Dios. Dios es fiel, Dios no miente, Dios estará con nosotros. Y no solamente podemos ver, hermanos, de que Dios prometió estar con nosotros, sino que en esos momentos Dios prometió, hermanos, que nos daría las fuerzas necesarias y que siempre, siempre nos ayudaría. Vean lo que dice Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice Dios, una promesa para su pueblo. Recordemos, hermanos, Dios no cambia, Dios no miente, Dios lo que dice lo cumple. Y dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Aunque esté pasando por un problema, Señor, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Son promesas de Dios, hermanos. No le faltemos el respeto a Dios bajándolo a nuestro nivel, pensando de que Dios va a cambiar de pensar como nosotros cambiamos de pensar, porque nuestro Dios, hermanos, es inmutable, Él no cambia. Y tenemos una gran lista de promesas, hermanos, para el tiempo presente, porque de antemano sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero aunque estamos en este mundo, Dios no nos aventó: ay, arréglenselas como pueden. No, Dios nos dio una gran lista de promesas, hermanos, para que nosotros podamos atravesar esta vida cristiana. Pero incluso, hermanos, nos encontramos con una lista de promesas que espero, hermanos, que sea el verdadero enfoque de cada uno de nosotros, hermanos, como cristianos. Muchas veces, hermanos, nos enfocamos demasiado por buscar las cosas de este mundo, cuando en realidad, hermanos, como cristianos deberíamos estar abrazados de las promesas de Dios, las presentes, claro que sí, pero la parte más importante, hermanos, lo que nos espera cuando abandonemos este mundo corrupto, enfermo. Vean lo que promete Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Y como Dios lo prometió, hermanos, no pongamos en tela de juicio su palabra, Dios lo va a cumplir. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántas veces no hemos llorado, hermanos?
¿Cuántas veces no nos sentimos tan oprimidos por todos los diferentes problemas que nosotros atravesamos? Vemos la violencia, todo lo que pasa alrededor de nosotros. La promesa de Dios es que llegará el día, hermanos, en el cual eso dejará de existir para los que le pertenecen. Y Dios dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Una enorme y gran lista de promesas, hermanos, para todos aquellos que le pertenecemos. Y la fidelidad de las promesas para con nosotros, hermanos, no depende de nosotros, depende de Él. En aquel pacto que hizo con Abraham, Dios no esperó que Abraham atravesara en medio de esos animales. Dios lo hizo solamente Él. Porque Él hizo la promesa y Él la va a cumplir. Y cuando nosotros estemos pasando por esos momentos de dificultad, hermanos, quitemos esa idea de un Dios que es como nosotros. Un Dios que hoy en día está contento, pero el día de mañana se enojó y ya lo que nos había prometido ya se canceló. Dios no es así, hermanos. Quitemos esas ideas humanistas del Dios del universo, porque Dios no es como nosotros en este ámbito. Tú pensabas que yo era como tú, le dijo al salmista, pero Dios no es como nosotros, hermanos. Dios no cambia. Dios no es una persona sentimentalista como nosotros. Que cometemos errores y a consecuencia de esos errores tenemos que hacer todavía cambios adicionales. Y esos cambios, hermanos, téngalo por seguro que hasta que partamos con nuestro Dios los vamos a tener que seguir haciendo. Porque a fin de cuentas somos el barro, hermanos, en las manos del alfarero, y tenlo por seguro que si le perteneces a Dios, Dios va a tener que cambiar todo aquello en ti y en mí que no le agrada. Y nosotros vamos a seguir cambiando, hermanos. La ciudad de Denver va a seguir cambiando. Esta tierra va a seguir cambiando, este país va a seguir cambiando, los cielos van a seguir cambiando, hermanos. Lo único que no cambia es nuestro Dios todopoderoso. Para terminar, Hebreos capítulo 6, versículo 18, regresemos para allá, hermanos. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Me gusta la palabra que usa aquí, hermanos, y el entendimiento es: entre nosotros más conocemos la inmutabilidad de Dios, más va a generar un fortísimo consuelo. Nuestro consuelo verdaderamente va a ser fuerte, permanente y sólido por la inmutabilidad de Dios. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Como Dios no cambia, hermanos, y como Dios es nuestra ancla, no importa la circunstancia en la que estemos pasando, como un barco se queda en ese mismo lugar por la ancla que está en el fondo del mar, Dios espera que nosotros verdaderamente experimentemos ese fortísimo consuelo y que nos apeguemos del ancla que es nuestro Señor Jesucristo, sin importar lo que esté pasando, hermano. No pongas atención a lo que está desarrollándose delante de tus ojos en ese problema o situación. Pon tus ojos en Cristo, hermano, porque la situación que estás atravesando va a cambiar a su dado tiempo, pero Dios no cambia. Pero continúa diciendo: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El velo, como ya lo sabemos, hermanos, dividía el lugar santo del lugar santísimo. Pero ese velo, hermanos, fue trozado. Y no fue trozado por cualquier tipo de persona, sino que fue trazado por el inmutable. El que no cambia, atravesó el velo, hermanos. Y el que no cambia, que atravesó el velo, dice la palabra de Dios, que ahora es hecho un sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec,
Ese mismo sumo sacerdote, hermanos, es el que está en la presencia de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Y en muchas ocasiones, como le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte como el trigo. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Le dijo de casualidad, pero yo jamás lo voy a permitir. No, ¿qué fue lo que le dijo? Pero yo voy a rogar, Pedro, para que tu fe no falte, que tu fe no cambie. En otras palabras, Pedro, agárrate del ancla, porque esa ancla no cambia. Y nosotros debemos de hacer lo mismo, hermanos. Conocer y reconocer que nuestro Dios no cambia. Hebreos 13:8 dice la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Porque Dios espera, hermanos, y anhela que nosotros conozcamos acerca de su inmutabilidad. Entre más conocemos de la inmutabilidad de Dios, hermanos, más confianza vamos a tener en Él. Y Dios espera que el pueblo que Él redimió, el pueblo que Él compró a precio de sangre, deposite su confianza en Él. No en el hombre, hermano, no en ningún hombre. La palabra de Dios dice maldito. Es una maldición, hermanos, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque el hombre cambia, hermano, el hombre te puede fallar. Las personas que te rodean te pueden fallar porque cambian. Pero nuestro Señor Jesucristo, el inigualable e inmutable, Él no cambia, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 23, pongámonos de pie. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Solo nuestro Dios es inmutable, solo Dios es verdaderamente y completamente fiel. Y les voy a pedir, hermanos, que me ayuden a leer Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice la palabra de Dios: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú no cambias, Señor. Tú eres inmutable. Dice tu palabra, Señor, que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Señor. Nosotros muchas veces, Señor, pensamos que tú actúas de la manera en que nosotros actuamos. Pensamos que tus decisiones son basadas en tus sentimientos, pero nosotros sabemos, Señor, que tú no experimentas los sentimientos como nosotros, seres mortales. Muchas veces tomamos las decisiones equivocadas en nuestro enojo, Señor. Muchas veces tomamos las decisiones equivocadas en nuestra misma alegría, Señor. Todo eso porque nosotros cambiamos, Señor. Tu siervo David en aquel entonces expresaba el temor en su corazón, pues Saúl lo quería matar. Pero después él expresa la confianza que tenía en ti. Yo te pido, Señor, que a cada uno de nosotros nos ayudes a entenderte tal como te has revelado en tu palabra. Aquel Dios perfecto, soberano, inmutable, cuyas promesas son inmutables también. Al conocerte verdaderamente como te has revelado, generará en nosotros un fortísimo consuelo, Señor. Y gracias te damos por eso. Gracias te damos por la confianza que genera tu misma palabra en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti sin importar lo que está desarrollándose ante nuestros propios ojos. De hecho, Señor, el ver lo que está pasando en este mundo nos debería de generar más confianza, de darnos cuenta de que cada una de tus palabras son fieles y verdaderas y se están cumpliendo al pie de la letra. Ayúdanos, Señor, a quitar nuestra mirada de este mundo. Ayúdanos, Señor, a abrazarnos de aquellas promesas que tú tienes para tus hijos en este tiempo presente, Señor. Pues sabemos que las dificultades muchas veces abruman nuestra alma, Señor, pero tú prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Tú prometiste darnos las fuerzas necesarias para seguir adelante, Señor. Y tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Señor. Perdónanos, Señor, si muchas veces nosotros hemos dudado de tus promesas, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tu palabra nos enseña que aunque nosotros te seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Ese tipo de fidelidad, Señor, solamente la encontramos en ti. Ayúdanos, Señor, a depositar nuestra confianza en ti, solamente en ti, Señor. Pues tu palabra nos enseña: maldito el hombre
que confía en el hombre. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, solamente en ti, sin importar lo que suceda alrededor de nosotros. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por haber puesto tu mirada en nosotros. Gracias te damos por la salvación eterna, pues esa promesa para nosotros, Señor, sabemos que es eterna. Tú no cambias de pensar, Señor. Tú no anulas las promesas para tu pueblo. Tú eres fiel para cumplir cada una de ellas, Señor, y por eso te damos gracias. Ayúdanos de la misma forma, Señor, para que los cambios a venir a este ministerio, a cada uno de nosotros como individuos, hasta que tú vengas por nosotros o hasta que nos presentemos delante de ti, sean cambios para bien, Señor. Sean cambios para honrarte, sean cambios para glorificarte, Señor. Pues sabemos, Señor, que el propósito principal por el cual estamos en esta tierra es para que tu carácter sea formado en nosotros y para que a través de todo eso, solamente tú, Señor, seas alabado, seas exaltado y seas glorificado. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, el inmutable, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.